Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, ya sabéis, un viernes más en Café Conciencia, compartiendo un ratito y tomando un café y hablando un poquito de ciencia y de conciencia. En fin, eh, como siempre, voy a contaros algunas cosillas que me han preocupado y que me han tenido o interesado en estas 2 semanas. Mirad, en estas 2 semanas estuve viendo hace unos días una conferencia que dio Stefan Rahmstorff, es un climatólogo eh, alemán, en un encuentro que han tenido en Vilna, pero bueno, que es sobre el posible colapso de la MOC, ¿no? Pero había pensado en tocar otros temas, porque he estado viendo otros temas, y dejarlo para la próxima emisión, para dentro de dos viernes, o sea que lo dejaremos ahí. Lo que pasa es que hoy, esta mañana, ha salido Antonio Turiel de nuevo en el programa de Cataluña, en 3 Cataluña, que colabora de vez en cuando y precisamente ha hablado de este congreso, de esta convención en la que se valoraba esto, ¿no? Y simplemente dejo un apunte, os hago un adelanto y dentro de 2 semanas comentamos un poquito más si queréis. Lo que dice Antonio con respecto a esto, y decían en la conferencia, que entre el 35 y el 45% de los modelos climáticos que estudian el posible colapso de la MOC, bueno, el posible no, el seguro colapso de la MOC si no cambiamos de actitud, la fecha que pronostican entre el 35 y el 45% de los estudios, como os digo, de los modelos climáticos, es que colapse, que llegue al punto de no retorno en 2030. O sea, pasado mañana. Acordaos de esta cifra, de esta fecha, ¿no? De 2030, ya sabéis que yo muchas veces lo comento, ¿no? Como que en estos años hasta el 2030 van a ser decisivos. Pues bien, cada vez hay más evidencia ahí. Lo comentaremos dentro de 2 semanas, pero os dejo esto. Entre el 35 y el 45% de los modelos climáticos que estudian el colapso de la MOC pronostican el punto de no retorno hacia 2030. Preocupante. En fin, no, yo quería comentaros otras cosas. Había estado viendo, también estas 2 semanas ha habido una serie de conferencias que ha estado dando José María Bermúdez de Castro, uno de los biólogos y uno de los codirectores de Atapuerca. Como sabéis, soy fan de todos los investigadores de Atapuerca y por lo tanto siempre es interesante verles. Siempre es interesante verles, escucharles, porque siempre hay algo de lo que poder rascar y algo que te puede dar un matiz nuevo a tu conocimiento, ¿no? Bueno, Bermúdez de Castro, las conferencias que ha dado son sobre la evolución humana, ¿no? Las claves de la evolución humana, de nuestra evolución humana. Una de las cosas que dice en estas conferencias Bermúdez de Castro, y que queda muy bien como titular y como clickbait, de que está muy de moda esto, es que nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens actuales, somos hijos de un cambio climático. Eso, pues para los legos será muy llamativo, para nosotros ya no debería llamarnos la atención, porque lo hemos comentado, ¿no? En la quinta emisión de Café Conciencia precisamente hablamos de ello, hablamos de cómo se originó la humanidad en la zona de África en la que se originó, ¿no? La cuestión es que hace como entre 7 y 8 millones de años es cuando se separa nuestro linaje, el linaje de los Homo sapiens, del linaje de los chimpancés y los bonobos. Y en aquel entonces se separaron los linajes porque hubo unas poblaciones de aquellos ancestros comunes que teníamos entre chimpancés, bonobos y humanos que vivían por el centro de África y debido a un cambio climático, gran parte de África que hasta aquel entonces eran selvas, como en su mayoría, pues empezó a sufrió un cambio climático y empezó a reducir las masas forestales, ¿no? Las masas boscosas. Se empezó a pasar, hubo una transición de selva a sabana, lo que hoy día ya todos conocemos, y la parte occidental se mantuvo
con selvas tropicales, y sin embargo la parte oriental, la parte este de África, es donde sale la humanidad y donde se cría la humanidad, porque esos ancestros comunes que teníamos con los chimpancés tuvieron que afrontar un cambio de entorno, y esa adaptación a ese cambio de entorno forzó esa evolución, ¿no? Es así como parece, todo parece indicar que surgió. Sin embargo, en África Occidental, en la zona del Congo y alrededores, se ha mantenido más o menos de la misma manera, de manera que aquellos ancestros comunes evolucionaron, y evolucionaron muy poco hacia los bonobos y los chimpancés, puesto que su entorno ha variado muy poco. Y si tu entorno no varía y estás adaptado, pues tampoco necesitas, no hay ninguna mutación que te dé un cambio que suponga una ventaja. Esa es la idea de cómo surge la evolución, ¿no? Y cómo se va evolucionando. Se necesita, las mutaciones son aleatorias, pero la exposición al ambiente, si el ambiente cambia, puede hacer que alguna de esas nuevas mutaciones, esas nuevas características que tengas por la expresión de esa mutación, pues sea beneficiosa, y entonces, si es beneficiosa, se extenderá a la mayoría de la población. Es así como empezamos, ¿no? Y sí, si no hubiese habido ese cambio climático, pues probablemente habríamos seguido pues como nuestros primos los chimpancés y nuestros primos los bonobos, felices en medio del bosque. Sin embargo, nos tocó vivir una sabana, nos tocó vivir una deforestación. Fijaos que os digo que hace entre 7 y 8 millones de años que compartimos, que vivió ese ancestro común que compartimos con chimpancés y bonobos, ¿no? A partir de ese momento, de esos 7 millones de años a 4 millones y medio o cosas así, ¿no? Cuando aparece el, el, el Ramidus, el Ardipithecus ramidus, como hace 4 millones y medio de años, que tengo aquí apuntado. Es cuando aparece pues ya un espécimen, una especie propia de nuestro linaje, ya separada del linaje de los chimpancés, y es el Ardipithecus ramidus, llamado para los amigos Ardi, ¿no? Ardi. Bueno, pues Ardi ya tenía algunas diferencias con respecto al chimpancé, ¿no? Venía de previo, ya antes con respecto, igual que nuestro antepasado común, ya tenía el carácter de omnívoro, ¿no? Los chimpancés también son omnívoros. Y eso es una ventaja evolutiva, evidentemente. El ser omnívoro te hace que puedas comer de todo, y eso te facilita el que colonices ambientes nuevos, ¿no? En los que el tipo de alimento puede ser distinto. Es fácil comprender que eso es una buena mochila biológica que llevas para poder adaptarte a los cambios, ¿no? Y otro cambio que llevábamos ya en serie, que Ramidus ya llevaba, ya venía de serie, Ardi ya llevaba de serie, es la bipedestación. Parece que bipedestábamos desde bastante antes. La cuestión es que esta bipedestación todavía no era completa porque se pasaba muchísimo tiempo todavía en masas boscosas. Hay que ver que en estos, fijaos, de los 7 millones de años a los 4 y medio que aparece Ardipithecus ramidus, pues se fueron reduciendo las zonas, las masas forestales, las masas boscosas, se irían quedando pues bosques aislados unos de otros, de manera que Ardipithecus está muy bien adaptado a un entorno un poco mixto. La bipedestación le permitía, bueno, pues tener determinadas ventajas que se tienen en la sabana cuando se está expuesto y no tienes una masa boscosa, ¿no? Como es el tener menos exposición, por ejemplo, al sol, menos superficie expuesta al sol que tenemos por bipedestar con respecto a estar a cuatro patas, ¿no? Es un adelanto el tema de poder tener una visión a larga distancia que te permita distinguir presas, te permita distinguir depredadores y protegerte de ellos. Bueno, pues eso era una cierta ventaja, pero como os digo, Ardi todavía estaba muy adaptado a ambos ambientes. Todavía tenía, por ejemplo, el pulgar del pie lo tenía separado, no lo tenía como nosotros alineado, lo tenía separado más en línea de los chimpancés, de manera que todavía le servía muy bien como agarre en las ramas de los árboles. Sin embargo, unos millones de años, un millón de años más tarde, alrededor de entre 3,9 y 3 millones de años, es cuando se supone que vivió otro de nuestros antepasados, ¿no? Que es la famosa Lucy. Acordaos de Lucy in the Sky with Diamond, que era lo que estaban escuchando cuando descubrieron el fósil, ¿no? Por cierto,
un apunte. Todo el que esté interesado en conocer cómo, fijaos, Lucy in the Sky with Diamond son las siglas de LSD, ¿no? Bueno, hay un libro famoso, se ha hecho un clásico, que se llama Sueños de ácido, en el que, bueno, pues también comentan la relación que puede haber entre el ácido y la ciencia, ¿no? Lo de poner el nombre de Lucy al Australopithecus afarensis, que era el Australopithecus que apareció en una región de Etiopía, que el fósil apareció en una región de Etiopía que se llama Afar, de ahí que fue Australopithecus afarensis, que le pusieran Lucy, y bueno, pues tiene su gracia. La cuestión es que Lucy ya sí tenía los pulgares del pie alineados, como los tenemos nosotros. Y ha habido unas investigaciones hace poco que también han demostrado que también el Australopithecus afarensis ya tenía un puente como el nuestro, lo que le permite una bipedestación más prolongada y más eficaz, ¿no? Y hacer como un poquito de muelle cuando vas avanzando. Todo esto, por eso los pies planos suponen un problema, ¿no? Entonces, las famosas huellas de la Etoli, las famosas que sabéis que se quedaron porque hubo, parece ser que 3 individuos que caminaron por las cenizas de un volcán que acababa de entrar en erupción y que rápidamente solidificó, y se quedaron marcadas estas huellas de la Etoli, que son famosísimas, ¿no? Pues eran de una familia, vamos, de unos miembros se supone que una familia de Australopithecus afarensis, como era Lucy. La cuestión es que, fijaos, ya Lucy ya tenía una bipedestación más perfecta. Ya se supone que en ese tiempo, ya de los 7 millones de años que se separa el linaje hasta los 3,9 o 3, pasan como entre 3 y 4 millones de años, y en ese tiempo todo el paisaje del este de África se había ido sabanizando por completo. Recordad que estamos hablando de que la cuna de la humanidad se mueve por la famosa falla del Rift, ¿no? El gran valle del Rift, que en realidad es una falla que separa la placa africana de la placa somalí, que es la que hace el cuerno de África, ¿no? Y justo la parte separa, y de hecho se está separando continuamente. La tectónica de placas lo que hace es que se vayan separando ambas, ¿no? Que atraviesa desde el sur hasta llegar al Mar Rojo, luego pasa por todo el Mar Rojo y luego sigue por el Valle del Jordán hasta Siria. Imaginaos esta zona que ya comentamos en la 5ª emisión de Café Conciencia, como os digo, que se le conoce a veces a la gran falla del Rif, se le conoce como el dedo de Dios, porque es fundamental para la humanidad, ¿no? Y para el devenir de la humanidad, tanto antigua como moderna geológicamente, ¿no? Porque, mirad, la cuna de la humanidad, los primeros ancestros de nuestra especie, Ardipithecus, Australopithecus, etcétera, etcétera, estuvieron en esa línea, ¿no? que marca muy bien la gran falla del Rif. Y luego, incluso, pues fijaos lo que es todo el Valle del Jordán, ¿no? Es la cuna de las 3 grandes religiones monoteístas, ¿no? Que, bueno, con las consecuencias que eso ha tenido, positivas y negativas para el mundo, ¿no? Algunas de cara al mundo que tenemos actualmente son un poco, por lo menos las lecturas que se han hecho de esa mitología en la que se basan estas 3 religiones basadas en la Biblia, las 3, hay una que es esa de la especie elegida, como que nos separa del resto, y que, bueno, pues llevarlo a determinados extremos pues nos está complicando un poquito la vida, ¿no? Pero como os digo, fue cambiando a un ambiente más de sabana. Parece ser que a partir de ese momento, fijaos, entre Ardipithecus, Australopithecus y los chimpancés y el ancestro común, se supone, no había muchas grandes diferencias en capacidad craneal, ¿no? No teníamos un cerebro entonces mucho más grande que los chimpancés, por lo cual pues se supone que la bipedestación en sí no conlleva una masa cerebral grande detrás, pero permite algo muy importante, y es tener las manos libres, ¿no? Fijaos que hay un montón, yo esto lo comento muchas veces en clase, ¿no? Hay algunas teorías antropológicas que hablan del desarrollo de nuestro cerebro ligado al desarrollo a tener las manos libres, y a tener las manos que tenemos. Fijaos, Australopithecus afarensis todavía tenía este pulgar un pelín más abajo de lo que lo tenemos nosotros, pero nuestro pulgar está bastante más cerca, el de la mano está bastante más cerca de los otros 5 dedos, y nos permite la maravilla de hacer la pinza, ¿no? La pinza de precisión, que es
que es fundamental para nosotros. Fijaos que el cuerpo de cualquier animal suele ser bastante más fuerte que el nuestro, ¿no? Ya sabéis que yo siempre os he dicho que un chimpancé se pone a puñetazos con Mike Tyson, y Mike Tyson no tiene nada que hacer con un chimpancé que mide la mitad que Mike Tyson, porque la potencia muscular de un chimpancé es gigante, es grandísima. Sin embargo, la potencia muscular que tenemos en el pulgar, que tenemos la musculatura aquí en este bulto que se llama eminencia tenar, esta eminencia tenar que tenemos nosotros, los chimpancés no la tienen. Es la que nos permite hacer una pinza de precisión y una potencia muscular que tenemos en la presión que hace el pulgar, que no tienen los chimpancés. O sea, ganamos al chimpancé ¿cómo era? El pulso gitano, ¿no? Ese que enganchabas el dedo de uno con otro y le pillabas. Pues nosotros somos superiores a chimpancés en el manejo de este pulgar. Físicamente, en nada más. En todo lo demás, el chimpancé nos da 10 vueltas, ¿no? O 1000 vueltas. Pero en esto sí, en esto este pulgar es increíble, ¿no? Fijaos que, como digo, siempre comento la relación que hay, o sea, entre cómo funciona nuestro cerebro y el tener las manos libres, ¿no? Es universal, en casi todas las culturas es muy natural contar en base 10, y curiosamente tenemos 10 dedos en las manos. ¿Habrá alguna relación, ¿no? Y como también digo, a veces también hay otros que hablan de que otra base numérica que nos es bastante familiar es la base 12, ¿no? Es contar por docenas, por medias docenas, docena y media, etcétera, etcétera. Y 12 es lo que son las falanges que podemos tocar con el dedo pulgar en los otros 4 dedos de una mano, ¿no? 3 falanges por cada uno de los 4 dedos, 12. O sea que realmente el tener las manos libres pues nos permite eso y nos permite utilizar elementos y transformar la realidad, ¿no? Con lo cual, ya a partir de ahí, bueno, pues hay un crecimiento desde Australopithecus hasta Homo habilis, hay un crecimiento que se duplica, incluso un poquito más, el volumen craneal que ya tenemos, ¿no? Homo habilis se llama habilis porque ya se le encuentra en industria lítica, ¿no? Está el famoso chopper de Olduvai, que lo comentamos también, hace tiempo, cuando hablamos de la falla del Rif y del matrimonio de Leakey, de Louis Leakey y Mary Leakey, ¿no? Como los padres de la primatología. Bueno, pues es interesante. Si queréis verlo, pues os lo recomiendo, que veáis la 5ª emisión de Café Conciencia y veréis un poquito más. Bueno, pues como decía, a partir de ese momento, el tener las manos libres, el poder utilizar herramientas como podía utilizar ya Homo habilis, y una capacidad más, ¿no? O sea, es la capacidad de imaginar. Fijaos que lo interesante de fabricar una herramienta es construir algo que no hay. O sea, tienes que imaginar algo a partir de lo que hay, algo que no hay, y transformar lo que tienes, ¿no? O sea, hay algunas transformaciones que se han hecho en el mundo animal. Hay algunos animales que son capaces de transformar algunas cosas para conseguir algo. O sea, que la realidad no es tan simple, ¿no? Sí, se documentó no hace mucho unos chimpancés en Senegal que eran capaces que fabricaban lanzas y afilaban lanzas como de 1 metro de longitud. O sea, no eran, porque también hay documentado hoy día ya a una madre chimpancé, salió también hace unos meses una madre chimpancé enseñando a pelar una ramita, que es transformar la realidad al fin y al cabo, ¿no? En un mundo como el que viven los chimpancés, que es mucho más de madera que de piedra, en el que vivían nuestros antepasados. Pero a pelar una ramita para escarbar en un termitero, ir capturando termitas, y como la madre le estaba enseñando al hijo, al chimpancé cría, a sacarlo. O sea que ejemplos de inteligencia animal, bueno, si nos da tiempo luego comentaremos algunos más que han salido últimamente y son bastante interesantes. La cuestión es que aquí José María Bermúdez de Castro planteaba también que en ese nuevo entorno, y teniendo que buscar otros medios de comida porque no tienes la abundancia de frutos que te da la selva tropical, pues se hicieron cazadores, y el hacerse cazadores no es que la carne en sí te proponga. Sí, hay teorías que hablaban de que la potencia calórica de ingerir carne te permite pues tener energía además para poder desarrollar un órgano tan complejo como el cerebro, pero bueno,
sabemos perfectamente que no se es más listo por comer carne. O sea, eso es así, que puede haber influido en un momento en eso, bueno, pues a lo mejor, ya veremos, ¿no? O sea, hoy día, pues 1.400 millones de indios, la inmensa mayoría vegetarianos, son la muestra de que no es necesario hoy día tener la ingesta de carne que tenemos nosotros, ¿no? en nuestro mundo, o que tienen los argentinos o los estadounidenses, que comen carne a lo bestia, ¿no? La cuestión es que la caza es lo que comentaba Bermúdez de Castro, que la necesidad de cooperar y de coordinarse para cazar presas que, si no que no somos una especie que no tenemos unas garras potentes, no tenemos una velocidad para coger ningún animal que corra un poco, no tenemos un veneno, no tenemos, o sea, tenemos que utilizar nuestra inteligencia y sobre todo la cooperación grupal. Ya sabéis que la clave de nuestro éxito como especie es, lejos de esa competición que en nuestro modelo social nos han vendido continuamente, es precisamente la cooperación, como os digo, el tener que cooperar, el tener que organizarse, y el desarrollo del lenguaje. O sea, fijaos el desarrollo del lenguaje, lo que da la potencia de transformación mental que da el desarrollo del lenguaje. Fijaos que el lenguaje en sí es una forma de comunicar cerebros, ¿no? O sea, cuando yo hablo con vosotros, realmente estoy conectando mis cerebros a los vuestros, incluso en diferido. O sea, cuando uno lee, cuando uno escucha una sinfonía que compuso Beethoven hace tantísimos años, pues sin embargo está conectando con la emoción, con la impresión, con el cerebro, al fin y al cabo, de Beethoven en aquel momento, ¿no? Distorsionado por el paso del tiempo y por las transformaciones que haya habido de su obra. Pero es así. O cuando lees un libro de Dostoyevsky, pues realmente te estás metiendo en la cabeza de Dostoyevsky cuando lo está escribiendo y lo está planteando. Y la comunicación entre nosotros, pues es evidente, ¿no? Hoy día, fijaos, si escucháis a Nazaret Castellanos también, cuando habla de que cómo dos personas se comunican y no solamente sincronizan sus cerebros a través de la mirada y de las conexiones, sino también sincronizan sus ritmos cardíacos, su corazón. O sea, cada vez es más evidente, ¿no? Y la necesidad de coordinarte y de cooperar y de compartir un mundo. Cuando yo estoy hablando y estoy compartiendo un mundo mental con vosotros y entramos todos en ese mundo mental, es como un internet sin internet. Es la posibilidad de conectarnos todos mentalmente. Esa es nuestra potencia, porque incluso cuando nos coordinamos, lo que hacemos somos mucho más capaces de hacer que lo que sería la suma de lo que cada una de las partes es capaz de hacer, ¿no? Hacemos cosas que no las podríamos hacer individualmente, las podemos hacer colectivamente. En fin, bueno, todo esto es súper interesante. Lo que pasa es que, bueno, pues que ya después está Homo habilis, hay algunos erectus, los erectus ya viajan, ya se distribuyen, ya se empiezan. Ya sabéis que, bueno, una de las cosas que comentaba Bermúdez de Castro, y que tiene, iba a decir que tiene mucha razón, como si yo fuese quien para decirle a Bermúdez de Castro que tiene razón o no, ¿no? O sea, por favor, no, ¿cómo no va a tener razón? Yo soy el que no tendré razón, si acaso. Es alguien fuera de toda duda. En fin, uno de los grandes, Bermúdez de Castro. Pues como él decía, que esa idea de evolución lineal que se dibuja en las camisetas, esa de que primero eres como un chimpancé y luego cada vez van más erguido, hasta llegar al Homo sapiens, ¿no? Pues que nos da idea de que la evolución es un camino lineal, y la evolución no es un camino lineal. La evolución, y sobre todo nuestra evolución, la evolución de nuestro género, del género Homo, no fue un camino lineal, no se fue transformando una especie en otra, sino que las poblaciones se fueron disgregando, se fueron adaptando a distintos ambientes, las mutaciones fueron favoreciendo diferencias, pero en determinados momentos esta población se volvía a unir con esta, y entonces de aquí salía una nueva que se volvían a separar. Es decir, hay más que una idea de una línea, incluso que un árbol que se va ramificando. Hablaba Bermúdez de Castro de un arbusto que tiene muchísimas ramas, incluso yo digo algo más, un arbusto que interconecta algunas ramas, y de ahí sigue la evolución, ¿no? Buenas, Nacho, ¿qué tal estás?
Hola Nacho y a todos, no he podido conectarme antes, pero un placer estar aquí. Es pues, un placer para mí también que estés de nuevo con nosotros. Aquí estamos. Como os decía, en esa evolución, en ese arbusto, el caso es que al final hay una población que es antepasada común de nosotros y de la especie más cercana a nosotros que ha habido, y con la que hemos convivido hasta hace 30, 40 mil años, que son los neandertales. Pues el antepasado común de Homo sapiens y neandertales vivió en Oriente Medio, fijaos. Volvemos al dedo de Dios, ¿no? Desde la garganta de Olduvai, todo esto está en el Valle del Rif, y de ahí a Oriente Medio que sigue, como os digo, el Valle del Rif sigue por el Valle de Jordán, con lo cual estamos en pleno dedo de Dios. Pues ahí es donde se supone que estaba el antepasado común de neandertales y de Homo sapiens. Y la cuestión lo que plantea es que de esa población inicial que hubo un grupo que se dirigió, emigró a Europa, emigró porque nuestro género Homo es un Homo emigrante. O sea, somos Homo emigrantus. El pegarnos con el tema de las migraciones es algo absurdo porque va inherente en el ser humano. Somos un animal migratorio que ha migrado siempre y que ha ido cambiando de hábitat y colonizando nuevos hábitats. La cuestión es que de aquí, de esta población inicial de alrededor de 800.000 años que os digo que vivía en Oriente Medio, de esa población, un grupo de esa población se dirigió hacia Europa y evolucionó en los neandertales, es decir, con todas sus ramificaciones del arbusto que surgiera allí en aquel momento. El caso es que al final los que quedaron en Europa fueron neandertales que descendían de ese antepasado común. Y nosotros, sin embargo, somos del grupo de los antepasados comunes que que volvieron a África, que bajaron de nuevo a África y evolucionaron ahí en su arbusto evolutivo en África hasta dar con alrededor de los 250.000 años, se está calculando últimamente, cuando nacen los Homo sapiens, los primeros Homo sapiens. Lo que decía Bermúdez de Castro es que es una cuestión, que era una cuestión de suerte. O sea, fijaos que el azar es algo que llevamos muy mal los humanos, ¿no? La incertidumbre la llevamos muy mal, nos genera. Entonces es más fácil llegar a otro tipo de conclusiones. Pero hay veces que hay que admitir que, bueno, pues es cuestión de que ellos fueron hacia el norte y nosotros fuimos hacia el sur. Es decir, nuestros antepasados fueron hacia el sur y los antepasados de los neandertales fueron hacia el norte. La cuestión es que a los que por cambio climático en aquel momento, por las glaciaciones que hubo a partir de ese momento, pues los neandertales que vivían en un entorno mucho más afectado por las glaciaciones, pues se vieron pues perjudicados y tuvieron que tener un desarrollo social menor que el que tuvimos nosotros. Los grupos sociales eran más pequeños, los grupos sociales se fueron quedando aislados, según fue avanzando la glaciación fue cada vez más complicado. Y una de las principales causas del declive de los neandertales, decía Bermúdez de Castro, que era la homocigosis, consecuencia de la endogamia, ¿no? Sabemos los problemas que genera la endogamia, ¿no? Incluso hay un momento que hace una broma, un chascarrillo con el periodista que presenta la conferencia, en el que cuando hablan de esto, que dice, bueno, sí, o te puede salir una familia real o algo así, comentan, ¿no? Y dices, sabemos los problemas que la endogamia tiene, viendo a las familias reales que son de nuestros grupos sociales más endogámicos, ¿no? En fin, la cuestión es que comenta que era una cuestión de suerte. Y hay un hecho además que yo no era consciente de él, aunque se publicó en 2016 o cosas así, y es que hablan que todos tenemos la idea de que los neandertales estaban en Europa cuando Homo sapiens llega por allí, pues como ya sabéis, hace 70.000 años en la llanura persa, y de la llanura persa va a Europa en 20.000 años después, o sea, como entre 40 y 50.000 años es cuando Homo sapiens llega a Europa, y es el famoso hombre de Cromañón, ¿no? El hombre de Cromañón es de estos primeros Homo sapiens que llegan a Europa. Lo que pasa es que los últimos estudios, que os digo, los estudios del 2016 me parece que era, hablaban de que por estudios genéticos habían visto que en Europa que los neandertales, vamos, que los neandertales estaban ocupando ya
Europa, pero en grupos muy disminuidos por esa realidad dura que vivían en la glaciación, ¿no? Grupos muy disminuidos y muy endogámicos, con el problema que eso conlleva. La cuestión es que los cromañones no sobrevivieron tampoco. Es decir, se extinguieron los neandertales y parece ser que se extinguieron los cromañones, que hay un cuello de botella en la evolución genética que hace que parece ser que las poblaciones actuales de Europa se colonizaron a partir de unos 14.000 años, con otra nueva migración que llegó a Europa de Homo sapiens, porque los hijos de los cromañones realmente no llegaron a transmitir sus genes hasta nosotros. Ese grupo poblacional se extinguió. Con lo cual, bueno, pues ahonda un poquito más en esto de suerte, ¿no? Es decir, que no es toda la vida hemos tenido esas dudas y cómo se extinguieron los neandertales. Nos extinguimos nosotros, fue por competencia, acabamos con ellos, pues como sabemos que nos gusta hacer, ¿no? Guerras, canibalismo, se ha hablado de todo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues Bermúdez de Castro es de la opinión de que simplemente tuvieron un declive por unas situaciones ambientales adversas, y que los europeos que también llegaron en el momento en el que había neandertales también llegaron a ese declive, y luego ya Europa se colonizó sin neandertales por Homo sapiens que llegaron más tarde a nuestro semicontinente, ¿no? Digamos continente porque lo hemos estudiado en geografía toda la vida, Europa como continente, pero es como una península de Asia, de la gran Asia, ¿no? Entonces, fijaos que ese es un punto, como os digo, del que yo no era consciente y me parece muy interesante. O sea, pensar que los cromañones también se extinguieron y que lo que pasa es que llegaron otros detrás. O sea, no sé si me gusta porque me libera de culpa, como si yo fuese responsable de lo que hiciesen nuestros ancestros hace tanto tiempo. No es culpa ni nada, porque además la realidad será la que hay en ese momento. Pero sí que te da una idea de lo vulnerables que somos los seres humanos a los cambios ambientales, aunque creamos que no, y aunque creamos que nos hemos separado. Habrá quien piense que es que éramos vulnerables entonces porque vivíamos muy sujetos y muy dependientes, que en muy estrecha relación con el medio natural, y al cambiar el medio natural, pues tal. Pero la transformación que hemos hecho del medio nos protege hasta cierto punto y nos complica hasta otro, porque también se está cargando el medio natural, y sabemos que es necesario, que seguimos siendo naturaleza interconectada con el resto de formas de vida. Eso es así. Me parece muy interesante esto, ¿no? El pensar que los cromañones también se extinguieron y que realmente, bueno, pues que lo que pasó es que somos muy dependientes de este entorno. De hecho, luego comentaron algunas cosas con el periodista, como os digo, sobre el cambio climático actual, ¿no? Una de las cosas que decía Bermúdez de Castro es que este cambio climático está siendo muy acelerado. O sea, el cambio climático, que es antropogénico, que no hay ninguna duda, es mucho más rápido de lo que está habiendo. Ya veis, estamos hablando de 7 millones de años, ¿no? en esa evolución que hemos tenido forzada por unos cambios ambientales, ¿no? Pero que el cambio tan rápido que estamos teniendo no nos permite a nosotros ni a la mayoría de las especies poder adaptarnos a estos cambios, a una adaptación genética, una adaptación evolutiva a estos cambios. No nos lo permite. Daos cuenta que los cambios rápidos necesitan una tasa de reproducción alta. O sea, solamente las bacterias, que tienen varias generaciones, tienen generaciones en horas, pues las bacterias sí que se adaptarán perfectamente al cambio climático de una manera muy rápida, a todos los cambios rápidos que haya. Pero nosotros no, estamos teniendo un cambio que, como siempre digo, hay que, si empezamos a contar desde la industrialización, pues serían como 150 años, pero realmente cuando empezamos a afectar gravemente, aunque sea por extender lo que hacíamos antes, pero antes no éramos tantísimos. Yo os digo que cuando hace 55 años, cuando yo nací, pues el mundo era menos de la mitad de los habitantes que hay ahora mismo en el planeta, y además con un nivel de consumo muy inferior al que tenemos ahora la mayoría de los habitantes del mundo occidental, por lo menos, ¿no?
Entonces, pues nuestro impacto era muchísimo menor. O sea que realmente el impacto se ha producido, como siempre digo, en mi vida. En estos 55 años se ha producido un cambio que vemos que es, bueno, eso en tiempo geológico es inmediato. O sea, 55 años es ridículo. Estamos hablando de que siempre son miles o millones de años las medidas que utilizan, ¿no? Le comenta, le pregunta el periodista con cuál es la esperanza que ve para nuestra especie con el cambio climático que estamos ya viviendo, ¿no? Y Bermúdez de Castro aquí dice algo, no sé si se le escapa o porque me llamó muchísimo la atención, ¿no? Dice, hombre, yo soy optimista, yo creo que nuestra especie conseguirá superar esta situación, ¿no? Conseguirá adaptarse y conseguirá superar esta situación. Y dijo a continuación, dice, eso sí, probablemente con un coste económico muy alto y con un coste de vida muy alto. Entonces yo ahí, claro, cuando dijo un coste de vida muy elevado, dije, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, José María, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que con un coste, eso es ser optimista? No, claro, o sea, que haya unos reductos, evidentemente somos 8.000 millones, una especie con 8.000 millones de individuos, pues es muy difícil que desaparezca, pero organizados como estamos organizados en sociedades complejas como las que tenemos, es imposible. Es decir, o sea que no, que si hay una mortandad tremenda y bueno, hay reductos, pues eso supone, por supuesto, volver, o sea, el ser humano no sería el ser humano que es, porque el ser humano, a partir de que empieza a cooperar, empieza a organizarse y tal, el ser humano es un ser social y el ser humano es dependiente completamente de su sociedad. Entonces, si acabamos con las sociedades humanas complejas, pues acabamos con el ser humano como lo conocemos, aunque biológicamente parezca la misma especie, es una especie muy distinta, ¿no? Esa es la idea. Me da miedo que alguien como Bermúdez de Castro, que sabe y que ya está tranquilamente y de vuelta de todo, porque en unos días me parece que cumple 72 años, pues fijaos que, y sin embargo, dice como optimista que esperemos que sobrevivamos, pero eso sí, con un coste de vida muy elevado. A mí eso no me da ninguna tranquilidad, José María. Lo que quieres que te diga. Pensando en esto, digo, ¿y qué otras cosas pueden estar pasando que los científicos que están trabajando en el tema y que tienen comunicación entre ellos y que comparten sus preocupaciones están en esta situación, ¿no? Y con ello vi un artículo que ya había visto en su momento, que se publicó en The Guardian el 6 de abril, en el que comentaban últimos descubrimientos científicos que había habido, preocupantes, ¿no? Y que no sé por qué aquí tampoco ha tenido una gran repercusión. Mirad, os voy a leer, he copiado y he pegado aquí en el blog de notas, y de manera que os voy a leer unos extractos de este artículo que publicaron, como os digo, el 6 de abril en The Guardian. Y el artículo se titulaba "Simplemente alucinante. El aumento de temperatura en la Antártida, récord mundial, genera temores a una catástrofe". Ese es el título. Fijaos cómo es la idea, ¿no? Nos están hablando de un aumento de temperatura brutal que hubo en esas fechas en la Antártida. Dice: el 18 de marzo de 2022, los científicos de la Estación de Investigación Concordia en la meseta antártica oriental documentaron un evento notable. Registraron el mayor salto de temperatura jamás medido en un centro meteorológico de la Tierra. Según sus instrumentos, la región experimentó ese día un aumento de 38,5 grados centígrados por encima de su media estacional. Un récord mundial. Con el récord mundial. 38,5 grados por encima de la media. En marzo. En fin, no me extraña que Bermúdez de Castro diga lo que dice, ¿no? Dice: este asombro fue compartido por el glaciólogo profesor Martin Schiegert de la Universidad de Exeter. Dice, entrecomillado: nadie en nuestra comunidad pensó que algo así pudiera suceder. Es extraordinario y una preocupación real. Ahora tenemos que luchar con algo que no tiene precedentes.
fijaos lo que nos están diciendo aquí los científicos que comentan. Así que os comento un poquito más. Dice, los científicos han descubierto que este enorme aumento de temperatura tampoco ha resultado ser un evento aislado. Durante los últimos 2 años, fijaos, siempre comentamos que en los 2 últimos años estábamos viendo una aceleración que nos está poniendo los pelos de punta. Dice, durante los 2 últimos años se han visto inundados con un número creciente de informes de perturbadoras anomalías meteorológicas en el continente. Los glaciares que bordean la capa de hielo de la Antártida Occidental están perdiendo masa en el océano a un ritmo cada vez mayor, mientras que los niveles de hielo marino que flotan en los océanos que rodean el continente han disminuido dramáticamente y se habían mantenido estables durante más de un siglo. Entrecomillado, la cobertura de hielo marino de la Antártida en realidad aumentó ligeramente a finales del siglo XX y principios del XXI. Sin embargo, a mediados de la década pasada se cayó en un precipicio. Es un presagio de un nuevo terreno en el sistema climático antártico, y eso podría ser muy preocupante para la región y para el resto del planeta. El Ártico, sigue entrecomillado, se está calentando actualmente a un ritmo 4 veces mayor que el experimentado por el resto del planeta, pero la Antártida ha comenzado a recuperar terreno, de modo que ya se está calentando 2 veces más rápido que el planeta en general. Ya estamos viendo grandes impactos ecológicos que amenazan con extenderse a través de la cadena alimentaria, dijo la profesora Kate Hendry, oceanógrafa química del British Antarctic Survey. Ahora, lo que comentan ahora, o sea, la noticia surge por esa anomalía térmica, ¿no? Una anomalía brutal. Hemos vivido en los 2 últimos años otras anomalías, hemos tenido temperaturas escandalosas en Siberia en algún momento, ¿no? Pero ahora están hablando en la Antártida, que parecía que no estaba sufriendo igual que estaba sufriendo el Ártico, ¿no? Y como están diciendo aquí, están cogiendo carrerilla la Antártida. Ahora vemos las consecuencias que este cambio tiene, aparte del calentamiento en sí, del hielo, etcétera, etcétera. Dice, un ejemplo fundamental lo proporcionan las algas que crecen debajo y alrededor del hielo marino en la Antártida Occidental. Esto está empezando a desaparecer, con implicaciones muy graves, añadió Hendry. El krill, los diminutos crustáceos marinos, que son uno de los animales más abundantes de la Tierra y que proporcionan alimento a depredadores como peces, pingüinos, focas y ballenas, se alimentan de algas. Si el krill comienza a desaparecer a raíz de las algas, se producirán todo tipo de alteraciones en la cadena alimentaria, afirmó Hendry. Como veis, la alteración de la cadena alimentaria en el océano no solamente es por los bosques que caen, por el colapso, el blanqueamiento de los arrecifes de coral, sino la muerte del krill, es decir, está habiendo escasez de krill, por así decirlo. Dice, sin embargo, la amenaza que plantea la desaparición del krill es más profunda, es decir, no solamente es que desaparezca, sino qué es lo que hace este krill que puede profundizar el problema, ¿no? Dice, desempeñan un papel clave en la limitación del calentamiento global. El krill, estas gambitas diminutas que se comen las ballenas. Dice, las algas absorben dióxido de carbono, algas microscópicas, ¿vale? Dice, luego el krill se los come y los excreta. Las heces se hunden en el fondo del mar y permanecen allí. La disminución de los niveles de algas y krill significaría que se depositaría menos carbono de la atmósfera en el fondo del océano y, en cambio, permanecería cerca de la superficie del mar, donde regresaría a la atmósfera. De manera, fijaos que el krill no coma las algas que han capturado ese carbono y llegue a las profundidades y se quede en el fondo marino, en las heces. Fijaos que volvemos a hablar de la importancia de las heces. O sea, en el anterior Café Conciencia hablábamos de los trasplantes de heces y aquí estamos hablando de las heces de krill, de cagaditas de gamba, es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es importante porque también es una parte importante de la captura de carbono, de ese exceso de CO2 que ponemos en la atmósfera. Parte lo capturan estas algas microscópicas y el krill se encarga de depositarlo en el fondo. Dice, actúan como una cinta transportadora que saca el carbono de la atmósfera y lo transporta hasta las profundidades del fondo del océano, donde puede quedar encerrado. Entonces, si empezamos a alterar este sistema, nuestros intentos de hacer frente al impacto del calentamiento global podrían tener todo tipo de efectos en cadena, añadió Hendry. Es un escenario aterrador.
entre comillas dice. Sin embargo, lamentablemente eso es a lo que nos enfrentamos ahora. Eso es lo que dice esta científica, y lo que comentan. También hablaban de la muerte que había habido de pingüinos emperadores en la Antártida, en la última puesta de huevos, etcétera, etcétera, ¿no? El escenario es, como veis, no es muy halagüeño. Y lo que nos están diciendo aquí es fijaos, cómo ese krill también hace que se capture carbono. O sea, si hay menos krill, menos carbono llegará al fondo del océano, con lo cual habrá más calentamiento que hará que haya menos algas, porque disminuye el hielo donde viven estas algas, y por lo tanto habrá menos krill, y así sucesivamente. Y podéis ver de qué manera tan sencilla se puede intuir cómo hay muchos de estos que en realidad son tipping points, son puntos de no retorno, no de retroalimentación, que en cuanto se alteran pues van engordando esta bola de nieve que nos lleva al colapso, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Como fijaos que esto es así, que haya menos hielo, que se derritan los casquetes polares, pues afecta, como veis, hace que también se refleje menos, el efecto albedo sea menor, también haya más, en fin, que como tenemos ahora que reducir el carbono para evitar el calentamiento, pues evidentemente si hay menos sumideros de carbono, menos el océano absorbe menos carbono, porque un océano menos caliente disuelve menos CO2, porque si se corta la corriente del Golfo que hunde en las aguas profundas también ese carbono, si el krill, es decir, hay muchas cosas que se conectan y se retroalimentan para hacer este terrible efecto, como digo, de bola de nieve. En fin, esto, como veis, es una noticia de hace más de 2 meses, ¿no? Pero, ¿qué ha ocurrido ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Ha habido alguna noticia en estas 2 semanas? Bueno, pues sí, ha habido de nuevo una noticia sobre el clima. Acabó el mes de mayo y salió el informe de Copernicus sobre cómo había sido este mayo. ¿Y qué pensáis que ha ocurrido? Pues de nuevo tenemos el bingo, el pleno, hemos conseguido el pleno al 12. Es el mayo más caluroso jamás registrado, ¿no? Vuelve a ser así. Y son 12 meses consecutivos de récord. 12 meses consecutivos de récord. Es decir, el junio del 2023 fue el junio más cálido a nivel mundial jamás registrado. El julio más cálido, y así sucesivamente hasta el mayo de 2024, 12 meses enteros encadenando récord mes a mes. En fin, esto es tremendo, y nos da una idea de que estos procesos realmente están entrando en ese camino de bola de nieve y arrastrándonos a un punto sin retorno, que cuanto antes tendríamos que pararlo, porque esta bola de nieve, si la paras al principio, pues vale, que tienes que utilizar poca fuerza para pararla, no vas a tener grandes consecuencias, pero como la bola de nieve engorde y empiece a avanzar, como intentes pararla te lleva por delante. Esa es la idea, ¿no? Entonces, del informe Copernicus comenta el director del servicio climático de Copernicus, que se llama Carlo Buontempo. Por cierto, no puedo evitar hacer referencia a que el director del servicio climático de Copernicus se llame Buontempo, o sea, buen tiempo, o sea, que estaba predestinado a trabajar en cuestiones climáticas, ¿no? O sea, ha tenido usted un meteorólogo, se llama Buontempo, o sea, me hace mucha gracia estas cosas, permitidme estas licencias, porque hablando de temas así, o nos reímos un poco, igual que la semana pasada hablábamos de Rosa del Campo, que era una que investigaba sobre flora, mal dicho, pero flora intestinal, ¿no? Flora y Rosa del Campo, joder, qué casualidades. Pues aquí el director del servicio climático Copernicus, el más fiable que de la Unión Europea, se llama Carlo Buontempo, y dice a este respecto, dice: es chocante, pero no sorprendente, que hayamos alcanzado esta racha de 12 meses. Dice, aunque esta secuencia de meses récord acabará interrumpiéndose, el sello del cambio climático sigue presente y no hay señales a la vista de un cambio en tal tendencia. Esto nos dice, nos ha dicho Carlo Buontempo, a raíz del último informe de Copernicus, que nos da este toque. Fijaos que esto es así, ¿no? O sea, si con respecto a la media tú vas teniendo todos los meses, hay algún mes
mes que subes un poquito, bajas un poquito, subes un poquito más otro, y al final hace que la media suba, pero tener 12 meses continuos de récord es una subida que es lo que nos da idea de que hay determinados procesos que están están transformando una dinámica lineal en una dinámica exponencial, ¿no? En fin, más noticias que salieron aquí en estos momentos. No sé qué me estás comentando, Alex, de aquí. No le llamaron Julio. Eso es. Julio Bontempo se podía llamar, sí señor. Le pusieron Carlos, por lo menos no llegaron a decir. Hubiese sido más gracioso que le pusieran Julio, fíjate. Yo si soy el padre, lo mismo le pongo Julio. Caso que, fijaos, cuando salen estas, también ha salido, además del Copérnicos, ha salido otra noticia sobre el presupuesto de carbono. Como somos conscientes desde hace tiempo, aunque no nos lo digan y aunque no nos lo planteen como si fuese fundamental, hace tiempo que toda la ciencia está muy preocupada con esto, ¿no? con esta realidad. Y por eso se creó el concepto de presupuesto de carbono. ¿Qué es el presupuesto de carbono? El presupuesto de carbono es qué carbono podemos ir, sabiendo que el carbono se va acumulando en la atmósfera, qué cantidad de carbono podemos seguir emitiendo antes de llegar al grado y medio, o sea, que nos permita no alcanzar ese grado y medio al que nos comprometimos a intentar evitar por todos los remedios. Por todos los medios, llegar en el Acuerdo de París, ¿no? Entonces ha salido una noticia estos días sobre el presupuesto de carbono en el que nos comentaban que quedan 5 años al ritmo de emisiones actuales, quedan 5 años de presupuesto de carbono. Es decir, si en 5 años ya nos hemos gastado todo y ya aseguramos que nos pasamos del grado y medio, ¿no? La cuestión es que, viendo esta noticia, a mí no me sonaba nuevo, no me sonaban estas fechas tan nuevas, no me parecía, es decir, me parecía que ya lo había visto antes. Y entonces escarbé un poquito y vi que sí, que hace 8 meses ya habían hablado de otro estudio sobre el presupuesto de carbono, ¿no? Y os comento, os leo, he copiado y he pegado también en el blog de notas la información de algunos científicos sobre el tema del presupuesto de carbono hace 8 meses. Y os leo, Pep Canadell, que es director ejecutivo del Global Carbon Project e investigador jefe del Centro de Ciencias del Clima CSIRO en Canberra, Australia, pero se llama Pep Canadell y, como todo hace suponer, es catalán, evidentemente, es un compatriota nuestro que está dirigiendo este instituto científico en Canberra, en Australia. Pues dice, con respecto a esto, dice, el presupuesto hace 8 meses, no este que ha salido hace 2 días, dice, el presupuesto de carbono que nos queda para estabilizar el clima a no más de 1,5 grados, como se acordó en el Acuerdo de París, es tan pequeño que este presupuesto ya no tiene ningún valor para las políticas climáticas. Desafortunadamente, cruzaremos y pasaremos por mucho el límite de 1,5 grados, lo que hace imperativo que desarrollemos las políticas necesarias para adaptarnos y prepararnos a extremos climáticos como nunca hemos vivido anteriormente. Esto es lo que nos dice Pep Canadell. Y Nicholas Hahn, que es director del CEO, director y CEO, que ahora se llama CEO, antes era el gerente, etcétera, etcétera, ahora son CEO todos. Director y CEO del Instituto New Climate en Colonia, Alemania, y profesor de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en la Universidad de Wageningen, o algo así, en Países Bajos. ¿Vale? Dice, el estudio actual muestra ante todo una cosa: será muy, muy difícil cumplir con el límite de 1,5 grados. Es casi irrelevante si se agota el presupuesto en 6 años, como sugiere este estudio. Es decir, fijaos que es hace 8 meses y ya hablaban de 6 años y ahora nos están hablando de 5, o sea que están hablando de las mismas fechas. Fijaos lo que nos estaba diciendo Turiel hoy, estaban hablando de 2030, y si es que estamos llegando todos a esa fecha por algo, ¿no? Dice, como sugiere el estudio, o en 10 años, que da lo mismo que sea en 6 años o en 10 años, como se pensaba anteriormente, si las emisiones siguen siendo las mismas. Dice, es extremadamente ajustado de cualquier manera, y eso no es un hallazgo nuevo. Para eso, dice, pero eso de ninguna manera significa que debamos rendirnos, todo lo contrario.
muestra que cada tonelada de dióxido de carbono ahorrada es aún más importante porque el presupuesto es extremadamente ajustado e incluso si el aumento de la temperatura promedio a lo largo de varios años supera el 1,5 grados, es bueno haber ahorrado la mayor cantidad de emisiones posible previamente, porque cada tonelada ahorrada nos conduce a un menor aumento de la temperatura global y por tanto a menos daño. Dice, incluso si se superan los 1,5 grados durante un periodo de tiempo, la temperatura media global podría descender una vez que las emisiones se reduzcan a cero y más CO2 se elimine de la atmósfera. Para eso también es beneficioso que se haya emitido menos previamente. Es evidente, ¿no? Dice, las temperaturas extremas y las sequías, las tormentas y eventos climáticos extremos que hemos experimentado en el último año en particular demuestran que simplemente no podemos adaptarnos a un cambio climático incontrolado. Este estudio es otra llamada a entrar en modo de emergencia y hacer todo lo posible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo más rápido posible. Fijaos lo que nos están diciendo, ¿no? Hace 8 meses ya nos decían esto y están hablando de entrar en modo de emergencia. Turiel hoy comentaba que a lo mejor es hora de ponernos manos a la obra para evitar la catástrofe, ¿no? La realidad es compleja y es difícil y realmente da miedo. Y de hecho, fijaos, yo sé que hay administraciones que precisamente son conscientes de la situación que vivimos y se están preparando ya para lo que puede venir. Y de cara a esta ola de calor ya hay administraciones aquí mismo en nuestro país que están preparándose. Y hay lo que os comentaba el otro día de aquella conferencia que había dado en la Universidad Complutense, en la Facultad de Geografía, había dado, entre otros, Javier Martín Vide, ¿no? Climatólogo, catedrático de Geografía y Física de la Universidad de Barcelona. Bueno, pues Martín Vide aquí nos comentaba, después de hacer su exposición en los ruegos y preguntas, surgió de repente el tema y habló de que en Barcelona tienen previstos ya 220 refugios climáticos, ¿no? Estamos hablando de zonas verdes sombreadas fundamentalmente y edificios públicos climatizados y con acceso a agua fresca potable, ¿no? Estaban hablando de colocar, de tener previstos 220 refugios climáticos para que ante las olas de calor la gente pueda acudir a ellos, ¿no? Pero decía, el objetivo, planteaba Martín Vide, que el objetivo de esos programas es poder llegar al 90%, a que el 90% de la población de donde se está trabajando, en este caso de la ciudad de Barcelona, tenga acceso a un refugio climático a unos 10 minutos andando. Esa es la idea, ¿no? Que no haya más distancia, porque es que estamos hablando de que como tengamos este verano o el que viene temperaturas de 50 grados, que hay gente que casca con esto. O sea, es que es así, es terrible. Más gapacho en las residencias se está hablando en Madrid, como dice Alex, es verdad, se está hablando, bueno, las medidas estas de tener, bueno, las medidas de Madrid, en fin, dan un poquito de risa, pero aquí lo que me estaba comentando era esto, pero además decía Martín Vide, dice, muy bien, eso está muy bien, estamos avanzando y hay que hacer esto, dice, pero ¿qué pasa por las noches? ¿Y qué pasa los fines de semana cuando edificios públicos estén cerrados? Y la población que es vulnerable, ¿no? O sea, hablaba de que han hecho estudios en los que en las noches tórridas, con una mínima que no baja de 26 grados, en una habitación de los pisos altos cuyas ventanas den a poniente, la temperatura habitual son 32 grados. Tener 32 grados por la noche tiene unas consecuencias físicas terribles, ¿no? O sea, y bueno, pues si no tienes la posibilidad de tener aire acondicionado, pues la realidad vas a tener, como siempre, esto, como siempre decimos, afecta mucho más, o sea, la realidad es mucho más dura cuanto más pobre eres, ¿no? Me imagino si no tienes para esto, o si estás conviviendo, como decíamos el otro día, ¿no? Eres una familia inmigrante que vive en una habitación. La realidad es mucho más fastidiada, ¿no? Pero también hablaba de la necesidad de reforzar todo el sistema asistencial público, no solamente el sanitario, que se tendrá que reforzar, que se tendría que reforzar, porque bueno, pues hay una población polimedicada que hablábamos el otro día y que hay determinadas medicaciones que pueden alterar tu capacidad de regular tu tensión
tu temperatura y entonces habrá que tenerlo en cuenta y habrá que hacer un especial seguimiento de estos pacientes, etcétera, etcétera. Pero también hablaba de que hay mucha gente mayor, por ejemplo, mucha población en las grandes ciudades, en los cascos antiguos suele haber muchos abuelos que viven solos y entonces habrá que no solamente son servicios médicos, sino también servicios sociales que tengan un contacto más o menos permanente con esta gente, que les revisen, que estén al tanto de si están bien, de qué condiciones tienen. Es decir, hay que reforzar todo el sistema de protección social, todo el sistema público. Es fundamental. Y además, para eso somos países ricos. O no somos países ricos para eso. Somos países ricos o es que no somos países ricos, sino que somos países con ricos, o países de ricos. O sea, si somos países ricos, pues habrá que derivar dinero de esa riqueza que tenemos precisamente para que la gente más vulnerable, ante una situación de la que no podemos sentirnos individualmente responsables por mucha responsabilidad que nos hayan puesto con la huella personal de carbono, etcétera, etcétera, pues es que nosotros lo único que estamos en un mundo que nos han mandado vivir con unas reglas determinadas y al que muchos estamos intentando pues convencer de que hay que dar un giro y que realmente los que dirigen no están dispuestos a darlos, entre otras cosas porque es muy complicado darlo, ¿no? Es muy, muy complicado darlo. En fin, hay que abandonar los combustibles fósiles, eso es evidente, hay que abandonarlo. Pero hemos creado un modelo de desarrollo que si cesase de inmediato la producción de combustibles fósiles, nuestras sociedades colapsarían rápidamente y sería prácticamente peor el remedio que la enfermedad, es decir, la gran mortandad, etcétera, etcétera, vendría mucho antes. Y esto, que es complicado de entender o de asimilar, nos lo comentaba, fijaos, Art Berman en una entrevista que le hace Rachel Donald, que os recomiendo que veáis a Rachel Donald, que es una periodista que tiene un canal en YouTube que se llama Planet Critical. No sé si os he hablado ya de ella, si no os he hablado me extraña porque me encanta. Es muy buena entrevistadora, tiene un toque un poco, a veces, un poco perro verde, un poco Jesús Quintero, en el que te hace pausas, se calla, reflexiona sobre lo que dice y siempre empieza todas las entrevistas preguntando al entrevistado por qué el mundo está en crisis, ¿no? O sea, ya se da por supuesto y por qué el mundo está en crisis y cada uno le da los matices de su especialidad, ¿no? Siempre lleva a científicos de diversas ramas y también a activistas, en fin, gente que además, gente bastante influyente, ¿no? También artistas, etcétera, etcétera, con conciencia social. El caso es que Art Berman es geólogo e historiador con más de 40 años de experiencia en los sectores del petróleo y del gas, y una de las cosas que comentaba era esto que os decía, que nuestra sociedad no puede, es terriblemente dependiente de los combustibles fósiles, no puede cesar de inmediato, qué es lo que tendríamos que hacer para evitar el colapso que sabemos y que nos están diciendo los últimos estudios que es probable que venga mucho antes de lo que creíamos, ¿no? Y nombra cuatro elementos que Art Berman en esta entrevista que son claves para nuestro modelo civilizatorio y que son terriblemente dependientes de los combustibles fósiles. Y habla que nuestra sociedad no puede vivir sin acero, sin cemento, sin plástico y sin fertilizantes. Y ambos cuatro, son tremendamente dependientes de los combustibles fósiles, ¿no? El acero, la siderurgia, es tremendamente dependiente de los combustibles fósiles. Hay posibilidad, y Turiel lo comenta en algunas ocasiones, hay algunas plantas ya en funcionamiento, por ejemplo en Pirineos, en el sur de Francia, hay un horno solar con capacidad de fundir acero y que lo puede hacer, pero como siempre comentamos, no es lo mismo que puedas hacer una planta a que sea rentable en nuestro modelo económico y a que se pueda generalizar a todos los lados y a que no estés pues dependiente de los flujos que sabemos que estas energías que están en formato flujo y no en formato stock, no seamos dependientes de esto. Se puede evidentemente hacer, pero sería necesario y es necesario reducir la demanda de acero para que podamos producir la inmensa mayoría
minería del acero con medios alternativos, ¿no? Y no quemar combustibles fósiles o reducir muchísimo la cantidad de combustibles fósiles aquí. El cemento exactamente igual. En el cemento también hay, en Móstoles, fijaos, hay una planta que está investigando y produciendo a través de energía solar, pues clicker que llaman de cemento y se prevé que en 2026 pueda estar produciendo cemento solamente por energía solar, ¿no? Sin combustibles fósiles, pero como os digo, es una planta de las que tal. Si reducimos muchísimo el uso del cemento, podríamos adaptarnos a ello, ¿no? El plástico, comentaba Arberman, dice, pues si no hay nada más que entrar en un hospital para ver lo dependientes que somos del plástico. O sea, nuestro sistema sanitario no puede vivir sin plástico. O sea, y bueno, pues es estupendo. Quiero decir que la utilidad de esos polímeros plásticos es evidente. Pero y entonces, bueno, pues que haya que producir plástico para hacer un catéter y te puedan hacer un cateterismo, pues me parece estupendo. Pero que tengamos que embolsar las magdalenas de una en una, pues me parece excesivo. O el excesivo de los embalajes, o las pajitas, o las bolsas. Es decir, hay muchas cosas que realmente se pueden hacer y que ya hay algunos temas que se están haciendo, pero no al ritmo que necesitamos. Necesitamos bajar muchísimo. Y los fertilizantes, sabemos que los fertilizantes nitrogenados se fabrican a partir del gas natural, con lo cual también se están produciendo a partir de estos combustibles fósiles. Evidentemente hay que empezar, hay que promocionar, pero a lo bestia, esta es la industria agrícola distinta, una industria agrícola menos industrializada, mucho más humanizada, mucho más local, no un negocio que lo que esté haciendo es que produzcas aguacates aquí o fresas y se vendan en Alemania, acabando con el agua y con todo y utilizando fertilizantes que se producen a partir del gas natural. O sea, todas estas transiciones sabemos cuál es el camino, el problema es el negocio en el que está montado. O sea, hay que reducir nuestro metabolismo económico para conseguir hacer esta transición que sabemos que si no nos va a llevar al desastre seguramente. En fin, ya os he pegado una charla tremenda hoy y si os parece quedamos para dentro de 2 viernes igual a las 6 de la tarde y ya comentamos las nuevas investigaciones de la MOC y estas cosas. Hasta dentro de 2 semanas. Aprovechad y disfrutad lo que podáis. Venga, hasta luego.